Nos acercamos cada vez más al inicio de esta sesión extraordinaria, sesión importante, como todas aquellas que se han estado discutiendo en el Congreso de la Unión, por los temas que se han abordado. Las reformas, la creación de nuevas disposiciones legales que dan cumplimiento a lo que es la reforma constitucional en materia energética. Le hemos hablado en los anteriores cortes de lo ocurrido el día de ayer en este salón de sesiones, lo que estará ocurriendo en unos momentos más, precisamente al momento en que el presidente de la mesa directiva reanude los trabajos de la sesión extraordinaria permanente y, por supuesto, continuar con la discusión, conociendo, por supuesto, lo que son los posicionamientos, los comentarios de los legisladores integrantes de los diversos grupos parlamentarios, por supuesto, a favor y en contra del dictamen que el día de hoy estará a su consideración. ¿Cuál ha sido el recorrido del Congreso de la Unión en esta materia, en la discusión de la reforma energética, en el aspecto de las nuevas leyes secundarias que se han creado, en las reformas, en las modificaciones de otras disposiciones vigentes? Hay que recordar que el Poder Ejecutivo Federal remitió al Congreso de la Unión un total de 9 iniciativas. 6 de ellas fueron enviadas como Cámara de Origen al Senado de la República y 3 más a la Cámara de Diputados. Inició así el proceso de análisis al interior de las comisiones ordinarias, en primera instancia en el Senado de la República, para revisar lo que fueron los diversos dictámenes que se presentaron. Se presentaron 4 dictámenes que integraban estas 6 iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo Federal. Los temas fueron, en primera instancia, la creación de la Ley de Hidrocarburos y la reforma a las diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Fue el primer dictamen aprobado en primera instancia en el Senado de la República y enviado a la Cámara de Diputados. Posteriormente se presentó un segundo dictamen. A través de la presentación de este documento se buscaba expedir lo que es la Ley de la Industria Eléctrica y la Industria Geotérmica, y se reformaron también diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se continuó la discusión con lo que fue la creación de las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, y que reformaron diversas disposiciones, entre ellas de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con la misma. El cuarto de los dictámenes que integraban estas 6 iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo Federal expedía la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Social y de Protección al Medio Ambiente y del sector hidrocarburos. A la par también, ya en la parte final, iniciaba también la discusión al interior de las comisiones ordinarias de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, de 3 de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Son el proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales fueron turnadas a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía. El siguiente de las iniciativas remitidas a la Cámara de Diputados en relación con estos temas expedía la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo y Estabilización y Desarrollo, asunto que fue discutido, y el día de hoy se retoma nuevamente en lo que es el último de los dictámenes revisados por el Congreso de nuestro país en relación con las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Será el tema del día de hoy, y por eso lo queremos invitar para que se quede usted, para que permanezca en la señal del canal del Congreso. Se han reiniciado los trabajos en el Senado de la República. Método para discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. 1. Una vez declarada la primera lectura del dictamen, se consultará al Pleno si autoriza la dispensa de segunda lectura para ponerlo a discusión y votación en esta misma sesión. 2. En caso de autorizarse la dispensa de segunda lectura,
La discusión será conforme al siguiente procedimiento. Inciso A, habrá una intervención por cada comisión para presentar el dictamen. Se presentarán 5 de los votos particulares recibidos al respectivo dictamen. Los grupos parlamentarios y los autores de los votos particulares acordarán lo correspondiente para la presentación. Los votos particulares que no sean presentados en tribuna se insertarán en el diario de los debates. Inciso B. Se dará paso a las intervenciones para los posicionamientos de los grupos parlamentarios. El orden de las intervenciones será progresivo. Inciso C. Para la discusión en lo general se inscribirán todos los oradores interesados. La discusión iniciará con el primer orador inscrito en contra. La discusión en lo general no podrá prolongarse más allá de las 19 horas del día. Si existieren exposiciones no presentadas en la tribuna, se insertarán en el diario de los debates. Inciso D. Concluido el tiempo para la discusión en lo general, el presidente hará la declaratoria de suficiencia de discusión del dictamen, anunciará las reservas de artículos recibidas y ordenará pasar a la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados, si los hubiere. Inciso E. En caso de que durante la discusión se soliciten rectificaciones de hechos, se permitirán hasta 2 oradores por cada grupo parlamentario, inmediatamente después del orador que las motive. En caso de que algún senador sea aludido desde la tribuna, se le permitirá contestar a las alusiones. La respuesta no será motivo de una réplica por parte de otro senador o de quien hubiera hecho las alusiones. Tercero, se realizará la discusión en lo particular de la siguiente manera. Inciso A. Los senadores que hayan reservado artículos para su discusión en lo particular los presentarán agrupados de manera temática en 3 rubros. Inciso B. Al finalizar la presentación, se consultará a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. La discusión que sea admitida se realizará en términos reglamentarios. Al finalizar la lista de oradores inscritos en el rubro, se consultará en votación económica si son de aprobarse las propuestas de modificación. Inciso C. Para la discusión de cada uno de los temas, se podrán inscribir hasta 3 oradores para hablar en pro y hasta 3 oradores en contra de las reservas. Inciso D. Concluidas las intervenciones de los oradores inscritos en los 3 temas, se pasará a la votación nominal en lo particular. Cuarto, la votación nominal en lo particular será una para los artículos reservados del dictamen. 5. Concluida la votación del dictamen y conocido el resultado, el presidente hará la declaratoria correspondiente. Es cuanto, presidente. Gracias, señora secretaria. Conforme al método de trabajo, daremos la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulta a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, está a discusión y para ello se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Yunes Zorrilla para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. En el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, senador. Gracias, señor presidente.
Muy buenos días. Con el permiso de las distinguidas senadoras, de los estimados senadores, a nombre de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, que son las comisiones de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Energía y la Comisión de Estudios Legislativos Primera, pongo a consideración de su amable atención el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Como es de conocimiento, el día de hoy estaremos discutiendo el último dictamen de un conjunto de leyes secundarias en materia energética que han ocupado un amplio número de horas de los integrantes del Congreso de la Unión en el análisis y en su discusión para generar un nuevo andamiaje jurídico en la materia. Esta minuta enviada por la colegisladora fue turnada por la mesa a las comisiones mencionadas, en donde analizamos su contenido y alcance al ser el componente presupuestario de las leyes secundarias en materia energética. Esta minuta reforma 7 artículos, adiciona otros 16 y deroga 4 artículos de las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. En total, la colegisladora realizó 33 cambios a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en abril pasado. Por lo que se refiere a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se busca introducir las normas relativas a los diferentes destinos que se dará de los recursos que formen parte del Fondo Mexicano del Petróleo aprobado en la sesión de ayer. Debido a su estrecha relación con el proceso presupuestario federal y su impacto directo en la planeación y el manejo sano de las finanzas públicas. Para tal efecto, la minuta introduce un nuevo título quinto denominado de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, que se integra con 2 capítulos. El primero regula las transferencias ordinarias, mientras que el segundo regula las extraordinarias. En cuanto a las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo, las cuales se establecieron en la reforma constitucional en materia energética, se prevé lo siguiente. Se establece el monto de transferencias a realizarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, antes Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, con lo que con esta reforma cambia el nombre, así como también al Fondo de Estabilización de Ingresos de las entidades federativas. Estos montos se determinarán anualmente a partir de los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, multiplicados por un factor previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De la misma manera, se establece el monto de los ingresos petroleros que se destinarán para el Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía e Hidrocarburos, para fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico en materia petrolera y para el Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, Sustentabilidad Energética, así como la distribución de dichos recursos entre los fondos. Dicho monto se calculará multiplicando los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación por un factor previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. También se establecen reglas de prelación para la aplicación de los recursos que reciban dichos fondos. En la minuta enviada por la Cámara de Diputados se establece el monto de ingresos que serán destinados para cubrir los costos de fiscalización petrolera de la Auditoría Superior de la Federación, para integrar el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, así como aquellos que se destinarán a los municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos. Es pertinente remarcar de nueva cuenta
el esfuerzo por generar mayores recursos a través de los ingresos petroleros en la transferencia de recursos participables al resto de las entidades y municipios del país y particularmente a las entidades y a los municipios en donde se realizan las actividades de exploración y de extracción de hidrocarburos. Dichos montos serán igualmente determinados multiplicando los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación por el respectivo factor previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La relación con las transferencias extraordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo se establecen lineamientos para el uso de recursos excedentes de dicho fondo, una vez que se han alcanzado niveles mínimos de ahorro. En este sentido, se prevén los conceptos y porcentajes a los cuales podrán destinarse los recursos excedentes de la reserva del fondo, cuando al inicio del año calendario sea mayor del 3% del Producto Interno Bruto del año previo. Cuando esto suceda, 10% de ese ahorro se destinará al Fondo para el Sistema de Pensión Universal, 10% para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación y en energías renovables, 30% para fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, 10% en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados. Por otro lado, la minuta prevé incorporar en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nuevas definiciones de términos jurídicos utilizados en la ley y realizar ajustes a las ya existentes a fin de facilitar su lectura e interpretación. Se modifica el artículo 17 para prever que el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario. De la misma forma, se propone reformar el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para reorganizar los fondos previstos en la ley que se integran con los ingresos excedentes que en su caso se generen durante el ejercicio fiscal correspondiente. En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas, se modifica también su límite máximo de acumulación de recursos, que será el monto que resulte de multiplicar un factor de 0.04 por la suma de los impuestos totales a las transferencias del Fondo Mexicano de Petróleo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación. Asimismo, se plantea la eliminación del destino de los ingresos excedentes para el Fondo de Estabilización para la inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos y el Fondo de Apoyo para la reestructuración de pensiones, sin perjuicio esto de que seguirán operando conforme a sus actuales reglas de operación. Finalmente, se modifica la fracción primera para reflejar y hacer congruente el régimen derivado de la entrada en operación del nuevo esquema previsto en la Ley de la Industria Eléctrica. En la minuta se incorpora un artículo 21 bis con el objeto de establecer de manera expresa y clara las directrices básicas que deberán observarse en la operación de los fondos de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y de estabilización de los ingresos presupuestarios. Con respecto a la Ley General de Deuda Pública, la minuta incorpora al artículo primero de esta ley que aquellas obligaciones que contraigan las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias constituirán deuda pública. Señoras senadoras, señores senadores, este es el contenido de las modificaciones que fueron dictaminadas por las comisiones de trabajo y que hoy forman parte del dictamen que está a su disposición. Un dictamen que cuida proteger los recursos petroleros en beneficio del país, que en sus transferencias busca reglas más equitativas para las entidades que absorben los pasivos ambientales y los riesgos en la producción para hacer de estos recursos un vehículo
de transformación, de desarrollo y de modernización nacional. Por su atención, muchas gracias, y gracias a usted, senador presidente, por la oportunidad de la exposición. Gracias, senador José Francisco Yunes Zorrilla. Pasamos ahora al desahogo de los votos particulares. Informo al Pleno que se encuentran publicados en la Gaceta y el senador Manuel Bartlett Díaz entregó hoy su voto particular y está a disposición en el monitor de sus escaños. Ahora, para dar cumplimiento al desahogo de los mismos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del reglamento, harán uso de la palabra los siguientes senadores: Dolores Padierna Luna, Manuel Bartlett Díaz, Luis Sánchez Jiménez, Alejandro Encinas Rodríguez, Benjamín Robles Montoya y Raúl Morón Orozco, para presentar sus respectivos votos particulares hasta por un tiempo de 10 minutos. En consecuencia, se le concede en primer término el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su voto particular. Proceda, senadora, por favor. Estamos revisando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. La Ley de Deuda Pública propone el tema de pasivos laborales, así que trataremos en otro momento, de tal manera que me concentraré en exponer el contenido verdadero, el de a de veras, que les sugiero leer directamente, porque los discursos que vienen a hacer aquí los oficialistas dicen una cosa pero escriben otra. Las modificaciones se refieren fundamentalmente al destino que se le dará a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo. Como en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo, en su artículo 16, se establece que el monto mínimo de recursos que debe entregar el fondo al gobierno federal es del 4.7% del Producto Interno Bruto, entonces en el artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la transferencia de recursos del fondo al gobierno será la que resulte de restar el equivalente del 4.7% del PIB, quitarle los montos del impuesto sobre la renta, de contratos y asignaciones. Las transferencias serán entonces menores al 4.7% del Producto Interno Bruto. Este artículo 93 establece que cuando los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo sean insuficientes para aportar esa cantidad, el fondo entregará lo que tenga. No importa que viole la Constitución, que dice 4.7% del Producto Interno Bruto, lo que tenga. La prioridad será, primero, pagar a los contratos y las asignaciones. Lo que sobre será para el gobierno federal. Se reconoce que el Fondo Mexicano del Petróleo no va a captar
lo que actualmente se recibe como ingresos petroleros. El porcentaje de 4.7% es el que se establece en la Ley de Ingresos de la Federación 2014 por concepto de derechos de hidrocarburos. Querer que lo establecido en la reforma energética se reciba lo mismo, pues es porque lo van a cargar con un régimen fiscal más pesado para Pemex. Pemex se verá obligado con menos proyectos a entregar la misma cantidad de impuestos copeteada con los 4 nuevos gravámenes, tiene que entregar el mismo porcentaje que en 2014 con el 100% de los yacimientos. Lo que aportarán los contratos servirá para la formación de la reserva del fondo allá en el futuro y, como ayer dijimos, no rebasará ni el 1% del PIB. Esto representa un enorme riesgo porque el régimen fiscal aplicado a Pemex, comparado con el de las empresas privadas, le impedirá ser competitivo, que no tenga recursos de inversión, que se le agoten sus reservas asignadas. Entonces ya no tendrá razón de existir y no podrá seguir aportando ingresos al erario. Esto tiene efectos devastadores para las finanzas públicas, no en este sexenio, pero sí a partir de 2019. También señala que cuando los recursos disponibles del Fondo Mexicano del Petróleo sean mayores a los que está obligado a transferir al gobierno federal, se van a acumular en las reservas del fondo, es decir, que los excedentes no se transferirán al gobierno federal, cosa muy correcta, pero en la fracción tercera de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo señala que cuando la reserva del fondo supere el 3% del Producto Interno Bruto, podrá realizar transferencias al gobierno federal, es decir, extraordinarias, que los excedentes se vayan también al gobierno federal. En el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que cuando los ingresos del gobierno federal disminuyan respecto a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, se podrán utilizar los acumulados del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Si estos fondos no alcanzan, se podrá usar los recursos de la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, ya no ponen la salvedad de que la reserva tenga, como lo dice el decreto constitucional, al menos un 3% del Producto Interno Bruto, porque si caen los recursos, en tercera instancia utilizarán las reservas. Se queda sin esta salvedad de que siempre y cuando la reserva exceda del 3% del Producto Interno Bruto, y habrá controversias innecesarias, porque ustedes lo impusieron así en la Constitución. El artículo 19 de la Ley de Presupuesto actual establece que cuando haya ingresos excedentes a los aprobados en la Ley de Ingresos, se destinarán a 4 fondos. El 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, el 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión de Infraestructura de Pemex, el 40%, el tercer fondo es el 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, y el cuarto fondo es que el 10% a programas de infraestructura y equipamiento a las entidades federativas. Se desaparece el 2 y el 3, pero el 3 actualmente, este Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que en este dictamen queda eliminado, tiene 41,178 millones de pesos. Los tiene la Secretaría de Hacienda y no se establece en esta ley qué va a pasar con ellos. Cuando uno desaparece un instrumento y este instrumento tiene fondos, también la ley tiene que decir el destino de estos fondos. Y aquí no se hace. Y hay fondos como el de ISOSA y otros
que quedan de propiedad privada del secretario de Hacienda en turno. En la modificación propuesta por la Cámara de Diputados, propone que se eliminen estos dos fondos y se crea el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, es decir, se le quitan a Pemex y se le envían al presupuesto en un porcentaje de 65%. Debemos hacer notar que en todas las leyes secundarias hay un claro objetivo de destruir a Pemex. El Fondo de Inversión de Infraestructura de Pemex ha sido administrado por la paraestatal y solo puede utilizar 50% para sus refinerías y no lo ha usado. Llevamos ya 36 años sin crear una nueva refinería. La eliminación de este Fondo de Infraestructura de Pemex corrobora una estrategia equivocada a lo largo de 30 años, no invertir en la ampliación de infraestructura, no crear más activos productivos, chatarrizar o poner a remate a sus activos más preciados. En la fracción tercera del artículo 21 bis se establece que los fondos se constituirán como fideicomisos públicos. Es necesario dejar muy claro que sean fideicomisos que estén en banca de desarrollo, que sean auditables y que no vayan a ir a parar a instituciones privadas. El título quinto regula las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo y se establecen los porcentajes que se destinarán a cada fondo. Son porcentajes establecidos en el decreto constitucional que ustedes aprobaron en diciembre y no explican por qué esos porcentajes no lo explicaron en diciembre y no lo vuelven a explicar ahora, ni siquiera en la exposición de motivos. El artículo 94 establece que cuando la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo exceda del 3% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico del Fondo podrá recomendar a la Cámara de Diputados destinar el 60% del excedente a 10% a la pensión universal, 10% a productos en ciencia y proyectos de ciencia y tecnología, 30% en vehículos de inversión en materia de energía, 10% a becas para la formación de capital humano, que esperemos sean universidades públicas y no privadas. Estos porcentajes se definieron en el decreto constitucional, pero mucho ojo, es lo que sobra después de pagar los contratos, después de dar 4.7% al gobierno federal, después del pago de transferencias a los diversos fondos, después de constituir el 3% de las reservas del fondo, y solo cuando la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo exceda del 3% del Producto Interno Bruto, un 60% de ese incremento se usará para lo más importante que tiene un país, y más en un país petrolero, que es su gente. Las migajas van para la gente. Lo más importante, que es su gente, va en el último lugar de prelación. La ciencia y tecnología, la educación, la investigación para energías renovables y para los adultos mayores va en las obras del incremento del último lugar de prelación de este fondo. El 40% restante se queda para incrementar la reserva de largo plazo. Termino muy rápido. El artículo 96 dispone que cuando la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo supere el 10% del Producto Interno Bruto, los intereses, los rendimientos que genere se transferirán a la tesorería de la Federación. Estamos hablando en casos muy hipotéticos, y el 97 establece que cuando se presente una reducción significativa de los ingresos públicos derivado de una caída del Producto Interno Bruto, esto no es un asunto extraordinario, ocurre cada mes está cayendo el Producto Interno Bruto. Ante una eventual disminución de los precios del petróleo, esto tampoco es extraordinario, hay una tendencia, estábamos en 111, estamos ahorita en menos de 100, y
una caída de la plataforma de producción. Todos sus discursos se han llenado la boca diciendo que han caído la plataforma de producción petrolera. Entonces no es tan extraordinario. Se usa en caso de que disminuyan los ingresos, se usará el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y si estos estuvieran agotados, la Cámara, por 2/3 partes, podrá aprobar transferencias adicionales de la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo, aun cuando tuviera que reducirse la reserva del 3% del Producto Interno Bruto, es decir, aun cuando se tenga que violar el decreto constitucional que irracionalmente ustedes aprobaron en diciembre pasado. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar su voto particular hasta por 10 minutos. Por favor, senador. Gracias. Ahí está. Con su venia, señor presidente, solicitándole que el texto que le vamos a entregar sea publicado en la Gaceta para que quede constancia de lo dicho. Muchas gracias, señor presidente. Concedido. El paquete que vamos a analizar el día de hoy pudiera quererse presentar como algo normal, es un complemento financiero, pero no lo es. Es el final que viene a cerrar ese círculo que hemos tratado de hacer que se analice aquí y no se ha hecho. El problema que trae la participación de las empresas extranjeras en la renta petrolera tiene que ser manejado financieramente. O sea, las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es una estrategia para subsanar las consecuencias de compartir la renta petrolera con las empresas transnacionales. La ley señala que se debe ajustar el ejercicio de su presupuesto en un equilibrio presupuestario. Esto es que cuando existan aumentos en la deuda, el presupuesto federal deberá observar aumentos en los ingresos o una disminución en el gasto total a fin de permitir cumplir con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. Bajo las condiciones en las que se aprobó la reforma energética, los ingresos petroleros del gobierno federal manifestarán una caída significativa. Esta situación obligará a reducir el gasto total del gobierno federal a fin de mantener el balance presupuestario y cumplir con el techo de endeudamiento. Aquí lo hemos dicho cuando hemos presentado 3 veces una moción suspensiva a la que han hecho el menor caso, y esto va a tener esta consecuencia, pero ahí está adelantado. Aumento de la deuda y consecuencias en el gasto. Derivado de la transferencia del pasivo total de Pemex a deuda pública, esta situación se torna aún más lesiva para el gasto total del gobierno federal, puesto que en el monto de los recursos para cumplir con el techo de endeudamiento tendrá que ser mayor y por ende deberá reducir el gasto y aumentar los impuestos. Dentro de la misma iniciativa modificada en la Cámara de Diputados, se considera que en caso de que exista una disminución de los ingresos del gobierno federal asociada a menores ingresos petroleros, se compensará con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y posteriormente con el ajuste a los gastos que se refiere a la fracción tercera del artículo 21 de la Ley Gastos en Comunicación, a ver si los gastan, a ver si reducen los gastos en comunicación, que es un hoyo enorme de recursos que van para garantizarse la dictadura mediática que protege a Peña Nieto y sus despropósitos. Tiene que también entrarle a reducciones de diversos tipos, pero hay algunos que tendrán un efecto grave en el crecimiento del país. Reducir el gasto público. La caída de los recursos petroleros provocará que el gasto público sufra una caída significativa. La inversión en infraestructura médica, carretera y social se verá relegado como consecuencia de transferir los recursos a las transnacionales petroleras. Los empleos y el crecimiento económico quedarán estancados e incluso
irán a la baja debido al hoyo presupuestario que dejará la pérdida de la renta petrolera en las arcas de la nación. Tendrá también un efecto en asuntos de impuestos. El aumento a impuestos indirectos será inmediatamente para cubrir el hoyo fiscal que generará la privatización de Pemex, aumentando la pobreza y la desigualdad en el país. Cabe resaltar que uno de nuestros argumentos del voto particular en contra corresponde a la modificación del artículo 21, que excluye dentro de la disciplina presupuestaria los ingresos petroleros para ser compensados por el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Este cambio se debe a la adición del artículo 21 bis, que prevé un fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas conectado con la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto es aminorar el efecto que tendrán sin duda alguna los recursos que van a recibir los gobernadores. Hay que tenerlos tranquilos por ahora con estas modificaciones que serán insostenibles. Cambios en la Ley de Deuda Pública para cargar el impacto presupuestario, para cargar el impacto de la reforma energética vía endeudamiento. Los pasivos de las empresas productivas del Estado, de acuerdo con la fracción séptima del artículo primero, se reconocen como deuda pública. Los pasivos de las empresas productivas del Estado. Esta situación es completamente distinta a la establecida en la legislación anterior, pero hoy van a entrar directamente a deuda pública. Aquí lo hemos visto, se ha analizado, eso va a tener un tremendo efecto sobre el país. Pero además tiene dentro de este paquete, y por eso aparece hoy aquí a la culminación del paquete de la reforma energética, leyes secundarias, ¿verdad? Porque es un propósito el limpiar, quitar esa deuda para que Pemex pueda entrar, que es el propósito que generalizado, tiene entrar para entrar en participación con las empresas extranjeras, porque ya señalamos cómo esa cuestión de la migración de Pemex, de lo que le van a entregar supuestamente la ronda cero, lo van a hacer convertirse en privado a través de la migración. Esto tiene por objeto toda esta asimilación de la deuda para poder hacer que las empresas extranjeras que se asocien con Pemex no tengan que pagar ningún riesgo. Todo tiene que ver, decía yo, con los resultados de esta salvaje, brutal y anticonstitucional y antitodo contra los intereses de este país. El pasivo laboral es otro tema. De conformidad con el transitorio tercero de la Ley de Deuda Pública, se reconocen a condición de modificación en los contratos colectivos de trabajo. Se reconoce el pasivo laboral a condición de modificaciones en los contratos colectivos de trabajo, los pasivos laborales de Pemex y CFE, así como se contempla una migración del sistema solidario de pensiones, ¿verdad?, cuyo origen tuvo lugar en México posrevolucionario, hacia un sistema de cuentas individuales que surge como consecuencia de la destrucción del Estado social y la construcción del Estado neoliberal. Es decir, todo este asunto de la protección a Pemex y la protección a los trabajadores que está por ahí en todos lados es una gran mentira adicional de Peña Nieto y sus secuaces. Van a ir a la destrucción de los trabajadores petroleros. Ya oímos ayer a Cavazos aquí explicarnos que si el pasivo laboral, pues no le llamen pasivo laboral. Llamarle pasivo laboral, mi querido amigo Cavazos, ha sido una perversión constante desde hace años, con objeto de decir que Pemex está en quiebra, que Pemex no puede salir adelante, que tiene un brutal pasivo laboral. No son más que los derechos de los trabajadores que les garantiza el artículo 133 de la Constitución. Ese es el que llaman pasivo laboral. Entonces ahora van a atacar este problema del pasivo laboral, pero a costa de los trabajadores, que es lo que le preguntaron aquí a mi amigo, el dirigente de la CROC, y le dijo a Laida Sansores que ahí está la Constitución en defensa de los trabajadores. Pero lo que va a pasar, es lo que platicamos, es que a los trabajadores los van a sacrificar, como ha sido todo el proceso privatizador de los últimos años. Eso es lo que significa aquí el que haya nuevos contratos colectivos de trabajo. Y no se nos olvide que, de acuerdo con la Constitución, ¿verdad?, las llamadas eufemísticamente esta
destrucción de Pemex y CFE, llamándolas empresas productivas del Estado, ¿verdad? Esas empresitas que van a ser, pues no van a caber los trabajadores que han mantenido este país durante casi 100 años, y entonces los van a liquidar, ¿verdad? Eso es lo que significa el nuevo contrato colectivo de trabajo. Y el nuevo contrato colectivo de trabajo es una amenaza a los trabajadores porque la nueva empresa es patrón sustituto y tendría que aceptarse el contrato colectivo en sus términos, y eso es lo que no va a pasar aquí con el seguir machacando con el tema del pasivo laboral. Van a pasar a los trabajadores petroleros que son, y esto hay que insistirlo, no es Romero de Champs ni los anteriores que tienen su prestigio asegurado en la sociedad mexicana, que los utilizan siempre de chivos expiatorios, porque los ladrones, los corruptos, no son no son exclusivamente los líderes a los que se señala, son los presidentes de la República. Esos son los corruptos, y lo sabemos. Todavía en la oceanografía no aparece nada, todavía no aparecen todas estas corrupciones de Fox y compañía, eso sí no existe. Y entonces van a hacer pagar a los trabajadores y los van a hacer migrar también, porque ya encontraron un nuevo concepto, hacia las pensiones individualizadas. Y pasar a las pensiones individualizadas es pasar otro negocio más a las empresas transnacionales, a los bancos extranjeros, que van a recibir ahora todos los miles de trabajadores de la CFE y de Pemex, los van a recibir para seguir ganando carretadas de dinero, que es el fondo ese de las Afores. Iba a ser un fondo, cuando se dijo la introducción, con tantas mentiras, cuando meten medidas neoliberales antisociales, que va a ser un fondo para el desarrollo. No ha sido ningún fondo para el desarrollo, ha sido un fondo para ganancias espectaculares de los bancos extranjeros. De manera que el pasivo laboral es otro de los temas que se van a discutir. El desmantelamiento de Pemex y de la CFE van a traer como consecuencia el despido de miles de trabajadores. El pasivo laboral no solo es laboral, y aquí se señaló, allá han metido todo, pidiregas, todo lo que el gobierno quería meter en ese fondo, ahí está, y ahora lo vamos a pagar en impuestos. El costo, otra cuestión, cuando pedimos, termino, señor presidente, cuando pedimos 3 veces que se analizara la economía de esta barbaridad de entregar el petróleo a los extranjeros y la electricidad, que hubiera un análisis económico del mismo, nunca se hizo caso. Y nos dijeron, y en todas las ficciones y las mentiras que hace la burocracia tecnocrática mexicana, ya en la siguiente paquete de leyes metieron el impacto fiscal, diciendo que no había ningún impacto. Bueno, pues el impacto es enorme. El costo presupuestario de los organismos de la Comisión de Hidrocarburos y la CRE es un enorme impacto de más de 1.500 millones de pesos. Nuevas mentiras, nuevas actitudes del gobierno de ocultar lo que están haciendo, en lugar de haber aceptado aquí hacer un análisis de la economía y del impacto presupuestal, mintieron que no existía. Ustedes lo aceptan, todo lo que les manden, y entonces mandan correcciones después. En resumen, el fondo de estas leyes es garantizar las utilidades y los rendimientos de las petroleras transnacionales sin menoscabos en sus estados financieros, en sus pasivos, es para que realicen negocios con la renta petrolera de los mexicanos sin compartir riesgos sino solo beneficios. Es cristalizar una de las promesas realizadas a las transnacionales por Peña Nieto con la desnacionalización de todo el sector energético, de lo que podrán realizar en México sin ninguna preocupación. No son estas leyes que van al final de este permanente tránsito hacia esa entrega del país, porque es lo que es, sino son 2 leyes que tienen un interés fundamental para manejar lo que va a significar la pérdida de ingresos del Estado mexicano por su ambición, que a final de cuentas, y eso lo vamos a discutir en el curso del día, lo que ha motivado esta irresponsabilidad del gobierno mexicano de Peña Nieto y compañía, lo que ha motivado es la ambición económica, la corrupción en las élites del PAN,
los que estuvieron manejando durante 12 años la energía ya están metidos en los negocios, y el otro lado, los tecnócratas del PRI ya están metidos en los negocios. Ahí están públicamente. La corrupción del gobierno mexicano, de los gobiernos mexicanos, es la parte fundamental que, junto con la entrega a los intereses de los Estados Unidos, ha motivado este despropósito contra el Estado mexicano, contra los trabajadores mexicanos, contra la nacionalización, la nacionalidad mexicana. Eso es lo que ha motivado. El gran motor de esta reforma es la corrupción de los expresidentes de la República, de sus equipos y de sus ambiciones personales por entrarle ya rápido al pastel de la desnacionalización de la energía en este país. Muchas gracias por la atención, señor presidente. Gracias, senador Bartlett. Tiene sobre la tribuna el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar su voto particular hasta por 10 minutos. Por favor, senador vicepresidente. Muchas gracias, presidente. Llegamos al día final. Este día 6 de agosto del año 2014 será recordado como el día en que se suscribió legislativamente el Acta de la Ignominia, que da cuenta del arribo lastimoso de un México desangrado al siglo XXI. En algunos años, y quizá no muchos, a todas y todos nosotros se nos podrá juzgar de manera ponderada por nuestros aciertos y por nuestros errores, por las palabras dichas y por los silencios escuchados, por las convicciones en el combate y por las razones en el debate. Quienes lo hagan sabrán sobradamente, sin ninguna duda, quién acertó y quién se equivocó. La historia no nos absolverá. Los mexicanos nos juzgarán, y muy rápidamente. El dictamen que nos ocupa atiende la parte normativa presupuestal que complementa la transformación del régimen fiscal del sector energético de nuestro país. Esta es la pincelada final del gatopardismo de la estruendosa reforma energética. Consumado el atraco sobre la reforma petrolera, la renta petrolera, hoy se puede pretender afirmar que se ha liberado a Pemex de la desproporcional carga fiscal a que era sometido y lo coloca en las mejores condiciones para la competencia del nuevo mercado de hidrocarburos. Esto es absolutamente falso. Con los acomodos presupuestales y fiscales, las cosas cambian para que la realidad permanezca igual o peor. Esta es la esencia del engaño fiscal, presupuestal y financiero de la reforma energética. Con la ley del Fondo Mexicano del Petróleo y el título quinto de la ley de presupuesto, se cierra el círculo necesario para formal y materialmente dar existencia y posibilidad legal de recibir y ejercer una parte importante de los recursos privados derivados de la renta petrolera por el Ejecutivo Federal. La creación de la caja fuerte o la caja chica del presidente de la República, según se vea. Por esto, afirmo que el componente fiscal, presupuestal y financiero de la reforma energética constituye un ejemplo claro de la dialéctica del engaño, la simulación y la componenda con la que se ha acordado toda esta reforma energética. La dialéctica del engaño se revela como rasgo distintivo del actual gobierno de la República empresarial y su casta política. Vulgares magos del ilusionismo que cambiaron las cosas para que la realidad permaneciera igual o peor para la mayoría del pueblo y mejor, pero mucho mejor para sus intereses. Señoras y señores senadores, con este último dictamen de la reforma energética, la 62ª legislatura concluye quizá una de las reformas más importantes que se haya emprendido en la vida moderna del país, porque lo que aquí se cambió no fue solamente la organización económica para la explotación petrolera, por más
que de ella dependa 1/3 de los ingresos fiscales del Estado, o la existencia de las empresas públicas de energía, sobre las cuales descansaron los esfuerzos de industrialización y el nivel de vida de las familias mexicanas durante muchas generaciones. Por más que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad hubieran impulsado el desarrollo de la ingeniería mexicana, que vivió sus mejores años con los grandes proyectos hidroeléctricos, petrolíferos y petroquímicos aprobados, a quienes ahora han sido escépticos que cuando hay voluntad de progreso nacional es posible engrandecer al país y a su gente. Porque esas grandes obras alentaron la formación politécnica y universitaria de miles de profesionistas que a su vez crearon un gran número de pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo que aquí se intenta cambiar es la relación del Estado con millones de productores y propietarios rurales, con esos hombres y mujeres que después de haber hecho una revolución en contra de la concentración abusiva e injusta de los recursos naturales, hoy observarán cómo se pretende regresar sus tierras y sus vidas a una servidumbre que los autores de la reforma prometen que solo será temporal, 25 años o quizá medio siglo, según la vigencia y renovación de los contratos petroleros. Lo que aquí se cambió en la forma y en el fondo fue la relación entre los poderes de la Unión. Esta legislatura, y así se recordará, aceptó abdicar a favor del Poder Ejecutivo de su facultad para controlar y orientar la fuente principal de los ingresos públicos, que seguirán siendo aquellos de origen petrolero. La 62ª legislatura aceptó que esos ingresos se transformaran artificialmente en un elemento no fiscal que podrá ser colectado por una empresa privada y enviada al Banco Central, para que desde ahí el director del banco y el secretario de Hacienda determinen al Congreso lo que pueden integrar al presupuesto federal y en qué se debe gastar, haciendo de esta representación popular solo un instrumento procesal de las decisiones de la alta burocracia gubernamental. Lo que aquí cambió fueron los vínculos entre los poderes responsables del gobierno de este país, porque en nombre de la modernidad, el Ejecutivo Federal ha construido una mayoría dócil y acrítica, incapaz no de escuchar a la oposición, sino incluso de leer, reflexionar y corregir sus propias cuentas, aún los más evidentes, por su propia cuenta, aún los más evidentes desaciertos. Así pudieran ser secundarios o para la mejora de su propio proyecto. Algo está mal en la democracia mexicana, porque una representación incapaz de aceptar la pluralidad construye para un solo interés social y en contra de los otros, porque un gobernante cuya legitimidad depende de la subordinación de quien deberá ser su contrapeso, se puede instalar rápidamente en la ruta del autoritarismo y del uso de la fuerza para hacer progresar sus fines. Algo está mal en la democracia mexicana cuando una reforma de esta magnitud se apresura en el Congreso, sabiendo que más de la mitad de la población está en contra, porque los ciudadanos intuyen, saben que con esta reforma llegará al país poderes económicos que enajenarán no solo el petróleo, sino todo aquello necesario para incidir en el rumbo del poder político del país. Y esto último no es solo una visión de la izquierda. Recientemente, por azares de la política, se los ha venido a advertir el gobernador de California, el estado más importante de la Unión Americana, país que ustedes tratan de emular como modelo de funcionamiento económico. Pero la mayoría de la población está en contra de esta reforma, no por un instinto abstracto producto de su nacionalismo, sino porque ha experimentado una y otra vez el fracaso de las privatizaciones impuestas sobre servicios públicos, que reduce las condiciones de bienestar y que destruye las esperanzas familiares de progreso. No, esta reforma no solo es una reforma de los sistemas energéticos del país. Los casi 1000 artículos que la integran quizá no mencionen con la claridad pertinente a la sociedad y al Estado mexicano. Quizás
Por eso es que esta legislatura nunca examinó las consecuencias que a ese nivel pudieran ocurrir. Por eso, el día de hoy, el debate está muy lejos de haberse cerrado. Pudiéramos decir que con la promulgación de la reforma, finalmente, la opinión pública podrá contar con textos que no serán transformados de última hora, en el camino o por la madrugada, como se hizo esta reforma. Todos los integrantes de esta legislatura sabemos que la reforma no goza de la simpatía popular y que por eso sus autores tuvieron que articular un esquema constitucional contradictorio. Mantuvieron la prohibición de las concesiones petroleras, pero se autorizaron concesiones. Mantuvieron la exclusividad del Estado en las áreas